Hola, hola, shalom para todos. Bienvenidos una vez más a este video. Espero que todos estén bien, que todos sean bendecidos, prosperados. Ánimo, ánimo familias, ánimo a toda la gente que va a ver este video. Y esperamos también que este video sea de bendición para todos ustedes. Que el Eterno les bendiga, les prospere. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob sea con ustedes, bendiciéndoles, prosperándoles, dirigiéndoles. En el nombre de Yeshua, que en este día todo lo que hagan sea de bendición, todo lo que hagan sea en sabiduría y en inteligencia que viene de parte de nuestro Creador, de parte del Creador del universo, el gran yo soy. Recuerde que dice la Escritura: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, en este momento vamos a dar inicio y vamos a hablar acerca de la escritura que leímos esta semana. La escritura que nos toca leer esta semana viene hablando de la salida de Egipto. Y la pregunta para todos, cada uno de nosotros es: ¿hemos salido de Egipto o nos quedamos en Egipto? ¿O entendimos el mensaje de la salida de Egipto, el propósito de la salida de Egipto y las plagas y todo lo que pasó en Egipto? ¿Cuál fue el propósito? Porque nuestro Creador envió esas plagas haciendo juicio por todo lo que los egipcios habían hecho a los hebreos, a nuestros padres en Egipto. Entonces vamos a ver un poco acerca de la salida de Egipto. Y la pregunta es: si ha salido usted de su Egipto, si el Eterno lo ha sacado de Egipto, y cuál es el propósito de la salida de Egipto. ¿Por qué el Eterno mandó a Moisés de regreso a Egipto a sacar el pueblo, para llevarlo a dónde? Y para que obtuvieran la libertad, para que salieran de la idolatría, porque había mucha idolatría en Egipto, muchos ídolos, muchos animales que eran ídolos, estatuas y todo eso. Entonces vamos a ver qué nos dice la Torá acerca de todo esto. Espero que todos los que van a ver este video sean bendecidos, y también que usted por favor comparta estos videos. Les enviamos un saludo desde acá, desde Texas. Desde Texas para todo el mundo. El saludo desde acá, desde Lockhart, Texas, para todo el mundo, todas las personas hispanas que van a escuchar este video. Que reciban un caluroso saludo y una bendición grande de parte de nuestro Creador. El santo bendito sea, Kadosh Baruch Hu. Entonces comenzamos en el libro de Éxodos 10. Vamos a leer de 10, versículo 1. Dice la plaga número 8. Entonces el Eterno dijo a Moisés: preséntate a Faraón, porque yo he endurecido el corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar estas señales mías en medio de ellos. El Eterno se habla a Moisés y le dice: ve a Faraón y ve a sus siervos también, y hazle saber que yo he endurecido el corazón para mostrarles estas señales mías en medio de ellos. Las plagas, ¿qué significan? Son señales del Eterno. Son señales para nosotros, para que nosotros entendamos que Él es nuestro Creador, el que nos ha sacado de Egipto. Entonces continúa diciendo en el versículo 2: y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis
mis señales entre ellos y para que sepas que yo soy el Eterno. Todas estas señales tienen un propósito y debemos de hablarlas, enseñarlas a nuestros hijos y decirles: esto fue lo que hizo nuestro Creador en Egipto por nosotros, porque lo hizo por nosotros, para darnos esa libertad, para que fuésemos libres, saliéramos de la esclavitud, saliéramos de la idolatría, para alabarle y glorificarle y bendecirle a Él solamente. Continúa el versículo 3. Moisés y Aarón fueron al faraón y le dijeron: así dice el Eterno, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Para qué el Eterno estaba haciendo todas estas señales y todos estos prodigios en Egipto? Para que Faraón dejara ir al pueblo para que le sirviera. ¿Okay? Continúa el versículo 4. Porque si te niegas a dejar ir a mi pueblo, he aquí, mañana traeré langostas a tu territorio y cubrirán la superficie de la tierra, de modo que nadie podrá verla. También comerán el resto de lo que ha escapado, lo que os ha quedado del granizo, y comerán todo árbol que os crece en el campo. Y llenarán tus casas, las casas de todos tus siervos. Escuche esto, el Eterno hace algo aquí y dice: de tus casas y las casas de todos tus siervos. O sea, en todo Egipto, en todas las áreas iba a haber esta plaga. Y la casa de todos los egipcios, escucha esto, algo que ni tus padres ni tus abuelos han visto desde el día que vinieron al mundo hasta hoy. Y Moisés se volvió y salió de la presencia de Faraón. Algo maravilloso que el Eterno hizo en Egipto, que nadie lo ha hecho, no ha sucedido antes ni sucederá después. ¿Por qué esta señal? Porque el Eterno no cambia. Él es omnipotente y Él lo que dice, Él lo cumple cuando nosotros le obedecemos. Y los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo este hombre nos será de causa de ruina? Deja ir a los hombres para que sirvan al Eterno su Dios. ¿No te das cuenta que Egipto está destruido? Los siervos de Faraón entienden y se dan cuenta que no es necesariamente Moisés. Moisés es el mensajero, el que está llevando el mensaje al pueblo y a Faraón para que deje ir al pueblo. Toda esta información que Moisés le da a Faraón, se la va y se la da al pueblo hebreo también. Esto es lo que va a pasar. Prepárense, es el tiempo en el cual ustedes han orado por años, se ha llegado y está por venir, está por llegar, y están ustedes a punto de salir de Egipto para servir a nuestro Creador, al Eterno. Entonces, aquí nos damos cuenta que los siervos de Faraón se dieron cuenta que el Eterno era el que estaba haciendo esas maravillas, era el que estaba haciendo ese juicio, era el que estaba haciendo esas obras. Y le dijeron a Faraón: ¿no te das cuenta que Egipto está destruido? Entonces, ¿qué es el mensaje para nosotros en lo que hemos leído hasta hoy? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje para nosotros es que salimos de Egipto, nos sacaron de Egipto, y hay una visión que el Eterno tiene para nosotros. Hay una libertad que nuestro Creador nos quiere dar y nos muestra aquí una libertad. Nos quiere quitar el yugo egipcio de nuestra mente y de nuestro corazón para obtener una libertad para servirle a Él. Nos está sacando de la idolatría, nos está sacando de toda cosa abominable que hemos recibido por años, de todo el pasado, todo lo que
el mundo ofrece mentiras, idolatrías, toda clase de cosas negativas, de oscuridad, de ceguera, de cosas abominables, pecado, orgullo, vanidad, todas esas cosas que nos alejan y que nos de la luz divina y que nos llevan a la oscuridad. Y el Eterno nos quiere sacar de esa oscuridad en la cual estábamos en Egipto. Y aquí vemos que los siervos de Faraón se dan cuenta también de eso. Se dan cuenta de que este hombre Moisés está hablando verdad. Y de alguna manera el Eterno está preparando aún así el corazón de los siervos de Faraón. Porque en el tiempo cuando salieron de Egipto, no solo los hebreos salieron de Egipto, sino que salieron algunos que no eran hebreos, ¿verdad? Entonces, continuamos leyendo en Éxodos 11:1, la plaga final. Entonces dice de esta manera: y el Eterno dijo a Moisés: una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, y después de la cual os dejará ir de aquí. Cuando os deje ir, ciertamente os echará de aquí completamente. Entonces vemos aquí que el Faraón los corrió, los echó de Egipto. No solo les dijo váyanse, los echó. Cuando te corren de un lugar, cuando te echan de un lugar, lo primero que haces, no te sientes muy bien, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el Faraón los va a echar. Continúa diciendo: di ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. Wow. Después de que eran esclavos, ahora el Eterno les estaba dando un mensaje que le dijera a todo el hombre y a las mujeres: vayan a sus vecinos y pídanle oro y pídanle plata. Después de que no tenían nada, que eran esclavos, entendemos qué es lo que representa un esclavo, ¿verdad? Entonces, pero Dios cambia todo, el Eterno cambia todo por su pueblo. Van a salir de aquí y van a salir bendecidos, van a salir prosperados, para que ustedes miren y sepan que yo, el Eterno, soy el que estoy haciendo todo esto. Porque Él mandó al pueblo, y cuando mandó al pueblo, le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina. So, cada uno fue a esos lugares a pedir oro y plata. ¿Okay? ¿Por qué fueron? Porque el Eterno los mandó. De aquí viene, y de aquí, este es un principio. Es un principio que nosotros debemos de entender, que si tienes fe, tienes que actuar de acuerdo a lo que dice la palabra del Eterno, no la palabra del Eterno. En este caso, el pueblo eran esclavos, pero el Eterno les dice a Moisés que les diga que vayan a pedir oro y plata al hombre y a la mujer, a que vayan con los vecinos. Esa es fe. ¿Por qué digo que es fe? Porque la fe sin obras está muerta. Entonces tenemos que tener fe en la palabra. Ellos creyeron y fueron a los vecinos a pedir oro y plata. En los comentarios nos enseña que cuando iban y pedían la plata y el oro, si él decía al vecino que no tenía, dice que el Eterno le enseñaba a la persona que le dijera dónde la tenía, dónde tenían la plata y el oro. Adentro del cuarto, adentro de un cajón, adentro de esto, que le explicaban específicamente dónde tenían el oro y la plata para que se los dieran. Entonces, si el Eterno mandó al pueblo a pedir oro y plata a los vecinos, entendemos esto, que el Eterno preparó el corazón de los vecinos para que entregaran toda esa plata y todo ese oro al pueblo. ¿Okay? Continúa diciendo: y el Eterno hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Además, el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo.
¿Quién puso pavor en el corazón de las personas? El Eterno. ¿Para qué? Para que entregaran el oro y la plata, porque ellos habían de alguna manera subyugado al pueblo, lo habían tenido por muchos años de esclavos y no les habían pagado. Y aquí el Eterno les estaba de alguna manera haciendo juicio por todo el mal que le habían hecho a los hebreos. Continúa diciendo, versículo 4, y Moisés dijo, así dice el Eterno, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado, y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Wow, esto es algo maravilloso para nosotros, porque el Eterno, el amo del universo, nuestro creador, lo hizo para beneficio de su pueblo. Dice, pero a ninguno, escuche por favor, esto fue lo que le pasó a los egipcios. En el versículo 7, 11:7, en Éxodo 11:7 dice, pero a ninguno de los hijos de Israel, ni siquiera un perro le ladraba, ni a hombre ni a animal, para que entendáis cómo el Eterno hace distinción entre Egipto e Israel. Todo esto pasó al pueblo de Egipto, mas al pueblo de Israel no le sucedió nada de esto. El versículo 8. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, y se inclinarán ante mí, diciendo, sal tú y todo el pueblo que te sigue, y después de esto yo saldré. Y Moisés salió ardiendo en ira de la presencia de Faraón. Entonces Adonai dijo a Moisés, Faraón no os escuchará para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. ¿Por qué el Eterno endureció el corazón de Faraón? Para que se cumplieran todas las plagas y todo lo que el Eterno estaba haciendo, no solo en el corazón de los egipcios, pero también en el corazón de los hebreos. Porque salieron mixtos, muchas personas que no eran hebreos salieron con los hebreos. ¿Por qué? Porque había mucha gente que comenzó creyendo en el Dios de Israel. Comenzó creyendo que no era Moisés, que era el Dios de Israel el que estaba haciendo todas estas maravillas y todas estas plagas y todos estos juicios en Egipto. Creyeron en él, en el Eterno, y por eso salieron con el pueblo de Egipto. En Éxodo 12:29 dice, y sucedió que a la medianoche el Eterno hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de ganado. Okay, incluyendo no solo el primogénito de las familias, sino también del ganado. ¿Por qué del ganado? Vamos a ver en un ratito más por qué más. ¿Por qué el ganado? Okay. Entonces, continúa diciendo en el versículo 30, y se levantó Faraón en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Entonces llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo, levantaos y salid de entre mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id a adorar al Eterno como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacadas, como habéis dicho, e idos y bendecirme también a mí. Faraón reconoció que el Eterno era el que estaba haciendo esto, y le dijo, la bendición que ustedes van a obtener, también yo quiero de esa bendición. Ahora, en el comentario, hay un comentario en el Humash que dice acerca
de la clase de idolatría que había en Egipto. Y como comenté en el principio, habían estatuas, animales, vacas, corderos, borregos, coyotes, todas esas clases de animales eran ídolos en Egipto. Entonces, el comentario hace este comentario y dice: la 10ª y última plaga consistió en la muerte de los primogénitos egipcios, sin distinción de categoría, y del primogénito de los animales, algunos de los cuales se consideraba sagrado. ¿Okay? Quiere decir que Egipto tenía estatuas de animales que se consideraban sagrados, dioses, ídolos. Así expiraron los egipcios el pecado de arrojar a los hebreos recién nacidos al Nilo. He aquí pues que como cada plaga que los egipcios sufrieron tuvo su origen en el maltrato que los hebreos tuvieron, que los hebreos tuvieron que soportar, confiando así una vez más en la justicia divina, confiando que el justo, nuestro Creador, siempre hará justicia en nuestras vidas cuando le obedecemos. Los primogénitos de algunos animales eran los más adorados por los egipcios. Escucha esto. Los primogénitos de algunos animales eran los más adorados por los egipcios. Entonces, ¿en qué consiste del primogénito los animales y los hijos? Que para los egipcios eran ídolos que ellos adoraban. Y por eso el Eterno hizo juicio de esa manera, matando los primogénitos, porque para los egipcios eran ídolos. Esto nos enseña que no debemos de idolatrar con nuestros hijos. Hay una escritura que dice, Yeshua: el que pone hijo e hija, madre y padre antes de mí, no es digno de mí. No podemos poner ninguna cosa delante de nuestro Creador. Él es el único que debemos de adorarle, bendecirle y glorificarle. Y en todo momento debemos de clamarle a Él, de orarle a Él, glorificarle a Él y dar honra y gloria a su nombre, a Él solamente. ¿Por qué? Vivimos por Él, todo lo que tenemos por Él. Él nos crió, Él nos dio la vida, Él nos ha mantenido hasta hoy con vida, Él nos ha dado ánimo. Todo lo que hay en nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, todo viene de Él. De Él provienen todas las cosas. Por lo tanto, debemos de siempre adorar y glorificar su nombre y darle gracias por todo lo que tenemos. Siempre, todos los días, en la mañana y antes de ir a dormir, darle gracias por todo lo que podemos hacer. Las amas de casa tienen el privilegio, tienen el don de que el Eterno les dio, de que estar en su casa, deben de enseñar a sus hijos, deben de instruirlos en la Torah. Ellas hacen los alimentos, limpian la casa, todo eso es trabajo también. Los esposos, los hombres, tenemos nuestro trabajo también que hacer. Hay que ir a trabajar, hay que ir a trabajar con ánimo, hay que ir a trabajar con gusto, hay que darle gracias al Eterno porque el privilegio que nos da de levantarnos en la mañana, de ir al trabajo, de hacer nuestro trabajo y hacerlo con gozo, con alegría, dándole gracias al Eterno porque Él nos da las fuerzas para hacer las riquezas y la sabiduría para hacer nuestro trabajo. Es una bendición que nosotros debemos de tener siempre en mente. Es una bendición ir a trabajar. Es una bendición tener un trabajo. Es una bendición recibir tu cheque cada semana.
Entonces, vamos a darle gracias al Eterno por todo eso. ¿Okay? Continúa diciendo en Éxodo 12:33, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían, todos seremos muertos. El pueblo temió al Eterno, y después de que los hebreos eran esclavos por muchos años, decían, no, necesitamos y queremos que usted se vaya, porque a lo mejor nosotros también vamos a morir, como murieron los primogénitos, los animales y todo eso. ¿Qué quiere decir eso? Ellos entendieron que era el Eterno el que estaba haciendo esto, por los hebreos. Tomó pues el pueblo la masa antes que fuera leudada en sus artesas de amasar envueltas en paños, y se la llevaron sobre sus hombros. Los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata y objetos de oro. Objetos de oro y ropa. ¿Okay? ¿Qué pidieron? De acuerdo a la palabra del Eterno, el Moisés les explicó, les dio el mensaje, hay que hacer esto, hay que ir a pedir dinero, hay que ir a pedir oro, hay que ir a pedir plata, hay que ir a pedir ropa, porque nos vamos a salir de aquí, vamos a ir a alabar al Eterno, vamos a ir al monte Sinaí, vamos a caminar, y el Eterno está dando la libertad para que le sirvamos, para que le alabemos, le glorifiquemos. Es tiempo de prepararnos para recibir la palabra que el Eterno nos va a dar en el monte Sinaí. Okay. Y el Eterno hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían, así despojaron a los egipcios. Los egipcios les concedieron, les pidieron el oro, le pidieron plata, le pidieron ropa. Los egipcios le dieron todo lo que los hebreos pidieron. Baruch Hashem. Es una bendición grande, ¿verdad? Entonces, vemos lo que dice aquí en el Salmo 105, versículo 37, comenzando el 37. Dice, pero a ellos los sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara. El Eterno los sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubieron quien tropezara. ¿Por qué? ¿Por qué nadie tropezó? ¿Por qué nadie cayó? ¿Por qué todos fueron bendecidos, prosperados? Porque obedecieron la palabra de Moisés, obedecieron la Torah, obedecieron las palabras de Moisés, ¿okay? Obedecieron la ley que fue enviada por el Eterno. Bueno, la traducción dice ley, pero en realidad en hebreo, si vamos, se llama instrucciones, mandamientos, preceptos y estatutos, ¿ok? Entonces, no voy a entrar mucho en detalle acerca de los mandamientos. Nos han enseñado por el pasado que es imposible cumplir la ley, que nadie puede cumplir la ley, ¿verdad? Pero el malentendido está, nosotros entendemos esto también. Nosotros, el pueblo judío, entendemos que nadie puede cumplir toda la ley. ¿Y por qué entendemos esto? Porque los 313 mandamientos no son para una sola persona. ¿Okay? Hay mandamientos para el sacerdote, que solo el sacerdote los va a cumplir. Hay mandamientos para la persona normal que hay que cumplir. Hay mandamientos para los levitas. Hay mandamientos para los que estaban en el templo. Los que cantaban en el templo. Los que estaban con el sacerdote, ayudándolo. Cada uno tiene sus mandamientos. ¿Okay? Entonces, necesitamos primero entender, y por lo que la gente rechaza todo esto, dice, no, ya no estoy bajo la ley, ya estoy bajo la gracia y todo eso. Esas son puras excusas que se han puesto porque así nos han enseñado. Yo también estaba allí, yo también fui allí, yo también fui enseñado de esa manera, pero gracias al Eterno que yo sabía que
había algo más profundo que necesitaba entender. Entonces, estudié más libros, le pedí al Eterno sabiduría, le pedí al Eterno por su ruaj que me ayudara a entender acerca de todo el propósito de todo esto. ¿Qué significa los 603 mandamientos? ¿Qué representa? ¿Para quién son? ¿Cómo son? Y todo eso. Okay. Entonces, gracias al Eterno porque pude entender todo esto. El mandamiento trae libertad. Y vemos desde el principio cuando Hashem mandó a Moisés a Egipto a que sacara a su pueblo de Egipto, ahí le dio mandamientos y preceptos. Vemos aquí uno de los mandamientos que le dio: vayan a pedir oro y plata y ropa. Okay. Y obedecieron y salieron de Egipto bendecidos. Obedecieron también porque todas las plagas antes de venir, Moisés las comunicaba a los ancianos y los ancianos las comunicaban al pueblo para que el pueblo estuviera comunicado acerca de todo lo que el Eterno iba a hacer. ¿Okay? Entonces, todo esto lo hizo el Eterno para honra y gloria de su nombre y para que nosotros creyéramos en Él. Él ya nos dejó un manual y como Dios no cambia, el manual no va a cambiar. Él nos dio un pacto, no nos dio muchos pactos, nos dio un pacto y por eso, como hablé anteriormente, se llama la arca del pacto, ¿okay? No la arca de los pactos. Entonces, aquí entendemos de que necesitamos obedecer para poder recibir. Es muy simple. Si usted va a buscar un trabajo y cuando llega al trabajo, cada compañía tiene su propio reglamento. Entonces, si usted va a buscar un trabajo y usted le dice ahí al jefe: mira, yo vengo a buscar trabajo y quiero trabajar, pero yo quiero hacer las cosas como yo quiero. Okay, no quiero que tú me digas tu reglamento. No, pues aquí hay que llegar en tiempo. Entonces no te puedo ocupar. No puedes trabajar aquí. ¿Por qué? Porque si tú quieres hacer lo que tú quieres, pues entonces haz tu propia compañía, ¿no? Pero si vas a trabajar en esta compañía, aquí hay un reglamento que hay que seguir. Aquí hay un manual que hay que seguir. Hay que llegar en tiempo, hay que hacer tu trabajo, te vas a comer, a lonche, que le llamamos, vete a lonche, tienes que regresar en tiempo, vas a salir a tales horas, vas a regresar a tales horas, vas a la hora de salida es a esta hora, la hora de entrada es a esta hora, y todo eso. Okay. Son reglamentos. Este país, Estados Unidos, tiene muchísimos reglamentos, muchísimas leyes, muchísimas instrucciones, okay, que cada quien tiene que seguir para formar parte de este país. Okay. Es importante. Entonces, el Eterno, para formar parte de su bendición, Él nos da instrucciones. Por ejemplo, las personas les dijo por medio de Moisés: vayan a pedir oro y plata. ¿Qué pasó si las personas dicen: ¿cómo voy a ir a pedir eso? Si yo ayer era esclavo y ahora ya voy a ser un rico, voy a ir a pedir oro y plata. A lo mejor no me la dan, a lo mejor van a necesitar loco, a lo mejor le llaman a la policía, a lo mejor, qué sé yo. Esos son pretextos que ponemos. El Eterno le dijo a Moisés: ve y dile al pueblo que vaya a pedir oro y plata y ropa. Punto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer e ir a hacerlo. Y el pueblo lo hizo. Y fueron bendecidos y fueron prosperados. ¿Ve cómo la obediencia nos trae prosperidad? Entonces, continúa diciendo. Dice en el 38, Salmo 105, 38. Dice: Egipto se alegró cuando se fueron, porque su terror había caído sobre ellos. El terror del Eterno había caído sobre el corazón de los egipcios. Entonces ellos estuvieron contentos cuando el pueblo se fue. Extendió una nube para cubrirlos, cuando los sacó de Egipto, para iluminarlos de noche. El Eterno extendió la nube para cubrirlos y fuego para iluminarlos de noche. Pidieron y les mandó codornices y los sació de pan del cielo. No tengo mucho tiempo para comentar acerca de esto, lo que nuestros sabios nos explican acerca del pan del cielo, lo que representa y lo que es. La escritura lo llama pan del cielo, pan, comida de ángeles. Y era algo especial. Imagínense, comida del cielo. Okay.
Abrió la roca y brotaron las aguas, corrieron como un río en el desierto. Imagínese el Eterno sacar agua de una roca para miles de personas en el desierto. Eso se llama amor. Eso se llama pacto. Eso se llama que el Eterno nos sacó y nos va a prosperar y nos va a dar lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Dice el 42, porque se acordó de su santa palabra. Mire lo que dice el Salmo. Ponga atención a lo que estamos leyendo, por favor. La palabra del Eterno, la palabra de Dios, todas las palabras que Él le dio a Moisés en los 5 primeros libros de la Biblia, es palabra santa del Eterno, palabra santa de Dios. ¿Ok? Por lo tanto, debemos de obedecer, porque es su palabra, su manual, que Él nos da a nosotros para vivir una vida de acuerdo a su plan. ¿Ok? Entonces, déjeme terminar el versículo, de leer este versículo. Salmo 105, verso 42. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Wow. Y sacó a su pueblo con alegría y a sus escogidos con gritos de júbilo. ¿Qué representa esto? ¿Por qué salió el pueblo con tanta alegría, con tanto júbilo? ¿Quién lo sacó de Egipto? El Eterno dice. Y sacó a su pueblo con alegría. ¿Por qué con alegría? ¿Por qué con júbilo? El Eterno nos da su palabra y nos da su pacto de alegría. Porque Él nos escogió. Él nos sacó de la esclavitud. Él nos sacó de la tristeza. Él nos sacó del yugo. Nos quitó el yugo egipcio. El yugo del pecado. El yugo de la idolatría. El yugo de la mentira. El yugo del odio. El yugo del temor. El yugo del terror. El yugo de miedo. El yugo de orgullo y de vanidad, y nos sacó como su pueblo escogido. Su pueblo escogido. Escucha esto, ¿por qué estamos diciendo esto? Dice, y sacó a su pueblo con alegría y a sus escogidos con gritos de júbilo. Y continúa. También les dio las tierras de las naciones y poseyeron el fruto del trabajo de los pueblos, a fin, escuche esto, Él les dio todas estas bendiciones. Los sacó de Egipto, los llamó su pueblo y los llevó a estos lugares, a fin de que guardaran sus estatutos y observaran sus leyes. Aleluya. ¿Por qué nos sacó de Egipto? ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué nos mandó a que pidiéramos oro, plata y ropa? ¿Por qué abrió el Mar Rojo para nosotros, para que cruzáramos en tierra seca? ¿Por qué cuando estábamos oprimidos, antes de pasar el Mar Rojo, cuando vimos a Faraón, por qué ¿por qué nos dio temor? ¿Por qué nos dio terror? ¿Y por qué nos pusimos en contra de Moisés? ¿Por qué hablamos en contra de Moisés? Ve lo que hace el temor, ve lo que hace el terror, ve lo que hace los pretextos que ponemos enfrente de nosotros. Nos hacen mal. Debemos de confiar y creer y tener fe. En hebreo es emuná, fe poderosa. Y debemos de tener confianza, fe y confianza de que lo que el Eterno nos dice, eso es para nosotros.
Una cosa que quiero que sepan, que si nosotros no ponemos estas palabras en nuestro corazón, simplemente las oímos, no vamos a salir de Egipto, nos vamos a quedar en Egipto. Nos vamos a quedar en la esclavitud. Y el enemigo va a venir a nosotros y nos va a llenar de pretextos para que no salgamos de Egipto. Mucha gente no salió de Egipto a causa de eso. Mucho hebreo no salió de Egipto a causa de eso. ¿Por qué? Porque ellos eran jefes también, tenían sus casas, tenían sus lugares ahí. Pero el Eterno dijo que los iba a sacar de Egipto para llevarlos a la tierra donde mana leche y miel. Y aún así vieron las maravillas del Eterno en Egipto. Pero aún así, porque ellos no eran esclavos, sino eran líderes de los esclavos. Entonces ellos pensaron que ellos estaban cómodos. Siempre que nos sentimos cómodos, atendemos a cometer errores. Atendemos a no obedecer la palabra. El propósito de la salida de Egipto es que haya un cambio en tu vida. Que haya un cambio. Es como, por ejemplo, cuando decimos nosotros, pues yo ya acepté a Yeshua como mi Salvador y ya entré en el pacto y ya soy salvo, ya si me muero mañana ya voy directamente a la gloria, ya no tengo que hacer nada más. No. Escucha esto, por favor. En esta enseñanza de este parashá de esta semana, hablamos también del Passover, la Pascua que le llamamos. Cuando el Eterno pasó en Egipto y Él dijo que Él miraría la sangre y no entraría el ángel destructor a la casa de ellos. Esto representa que así como Él nos sacó de Egipto, nos protegió en Egipto por la sangre del Cordero, salimos de Egipto. Allí hicimos el pacto con el Eterno. Al salir de Egipto hicimos el pacto, porque creímos en Él. Pero tuvimos que caminar. Tuvimos que ir al monte Sinaí. Tuvimos que caminar por el desierto. Sí, tuvimos altas y bajas. Pero tuvimos que caminar. Esa es la fe, esa es la gracia del Eterno, que durante todo ese trayecto en el camino Él nos protegió, Él nos cuidó. Esa es la gracia del Eterno. Ese es el pacto del Eterno. Y el propósito es de cambiar nuestra vida a una vida de prosperidad, a una vida de obediencia. En el libro de Ezequiel 36:24 dice así: porque os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. ¿Cuál fue el propósito de sacarlos de Egipto? A llevarlos a la propia tierra, a la tierra que el Eterno había preparado para ellos, para que vivieran ahí en paz, vivieran ahí en prosperidad. Después de que los iba a llevar a la tierra, escuche esto, el versículo 25, Ezequiel 36:25 dice: entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. En Egipto estábamos inundados de idolatría. Estábamos oprimidos y muchísima gente, muchísimos hebreos se convirtieron en idólatras ahí porque todo el sufrimiento que habían sufrido. Pero muchos de ellos creyeron en la promesa. Creyeron que Moisés regresó para sacarlos de la esclavitud y de la idolatría. Y el propósito de sacarlos de Egipto es para servir al Eterno, y Él te va a limpiar el corazón y la mente. Tu vida va a cambiar, tu vida va a ser mejor si solamente crees en la Torá. Necesitamos creer en el pacto de vida eterna.
Entonces, ¿qué dice el Eterno? Él quiere limpiarnos. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpio de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, versículo 26. Además, os daré un corazón nuevo. ¿Ve? Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Por qué un corazón de carne? ¿A qué se refiere un corazón de carne? Un corazón sensible a la palabra del Eterno. Un corazón que acepte la palabra del Eterno. Continúa diciendo: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andes en mis estatutos. Escucha esto, por favor. Cuando su vida cambia de acuerdo a la palabra del Eterno, de acuerdo a la Torah, de acuerdo a la santa palabra de vida eterna de Hashem, entonces usted va a tener un corazón nuevo, una mente nueva, un espíritu nuevo. Entonces el Eterno va a poner dentro de vosotros mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Entonces, cuando esto sucede, nosotros no rechazaremos la Torah. No rechazaremos la ley que el Eterno le dio a Moisés, sino nos abrazaremos de ella. Cumpliremos los mandamientos que nos corresponden, comenzando con el Shabbat, el día de reposo, y las fiestas sagradas del Eterno. Entonces cumpliremos con sus mandamientos, preceptos y estatutos que le corresponden a cada persona, y seremos verdaderamente libres. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Por favor, compártala. Y ánimo, familia. Ánimo, familia. Hay mucho que aprender. Hay mucho que enseñar. Comparta los videos con sus familiares. Y la bendición de obediencia va a llegar a su vida cuando obedezcamos la palabra del Eterno. Que el Eterno les bendiga, sea con ustedes. Que el Amo del Universo sea protegiendo sus vidas, animando sus corazones y sus mentes para honra y gloria de su nombre. Shalom.